en las calles polvorientas de Culiacán, México, donde la violencia de los cárteles, que rivalizaban por el poder, donde el terror y el miedo era moneda corriente. Un hombre conocido como Antonio se encontraba al borde del abismo. Antonio era un hombre común, pero había caído en el turbio mundo del narcotráfico por circunstancias de la vida. Sin embargo, nunca imaginó que su destino cambiaría radicalmente el día que se convirtió en el guardaespaldas personal de uno de los hombres más temidos de México, un capo conocido como El Patrón. Antonio, un hombre con una mezcla de valentía y desesperación, había aceptado el trabajo de guardaespaldas en un intento por mantener a su familia a salvo y darles una vida mejor. Pero lo que no sabía era que esta decisión lo llevaría a un camino lleno de peligro, pero lleno de riqueza. La primera vez que Antonio conoció al Patrón, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. El capo era un hombre temido y respetado por todos, y estar tan cerca de él era una experiencia aterradora. Sin embargo, con el tiempo, Antonio aprendió a entender al hombre detrás del mito. Un hombre que había crecido en la pobreza, y que, de alguna manera, se había convertido en un símbolo de poder. A medida que los años pasaban, Antonio se convirtió en el hombre de confianza del jefe. Lo acompañaba en todas partes, protegiéndolo de posibles amenazas y peligros. Su lealtad hacia el Patrón era inquebrantable, y estaba dispuesto a arriesgar su vida para mantener a salvo al capo. A menudo, se encontraba en medio de tiroteos y enfrentamientos, pero nunca dudó en defender a su jefe. Un día, cuando una emboscada enemiga dejó al Patrón gravemente herido, Antonio no dudó en quedarse junto a su jefe, para protegerlo, y hacer frente él solo a sus enemigos, para después tomar a su Patrón, y llevarlo a un lugar seguro, y buscar atención médica, poniendo en riesgo su propia vida, y por eso, logró sacar al Patrón de la línea de fuego, y lo llevó a un escondite seguro. A pesar de estar herido, el jefe reconoció la valentía y la lealtad de Antonio, y ahí le hizo una promesa. Una recompensa que cambiaría su vida para siempre. Después de un tiempo y después de una larga recuperación, el jefe cumplió su promesa. Antonio se encontró repentinamente viviendo en un mundo de lujos y riquezas que nunca antes había imaginado. Le proporcionaron una mansión impresionante en las colinas de Culiacán, autos de lujo y una cuenta bancaria abultada. Antonio, por fin, podía dar a su familia una vida que solo habían soñado. Sin embargo, a medida que su riqueza aumentaba, también lo hacían los peligros. Antonio sabía que vivía en un mundo peligroso, y que su lealtad hacia su jefe lo hacía vulnerable a enemigos y traiciones. La vida que había construido estaba llena de lujos, pero también de paranoia y miedo constante. A pesar de las advertencias y los riesgos, Antonio siguió siendo leal al Patrón. Pero, su lealtad comenzó a tambalear cuando se dio cuenta de las consecuencias devastadoras que el tráfico de sustancias prohibidas tenía en su país y en su comunidad. De pronto, se vio atrapado en medio de una guerra sangrienta que afectaba a inocentes y a su propia familia. Finalmente, después de muchas horas de meditar y de hablar con su núcleo familiar, Antonio tomó la decisión más difícil de su vida. Abandonó su vida de riqueza y lujos, dejando atrás a su legendario jefe y su mundo de riesgos y peligros. Voluntariamente, se entregó a las autoridades, y colaboró en la lucha contra el crimen organizado. Sabía que su vida estaría en peligro, pero no podía seguir siendo parte de la destrucción de sus propios hijos y su país. La historia de Antonio, el guardaespaldas leal, se convirtió en una leyenda en sí misma. Su valentía al abandonar una vida de riqueza y poder para hacer lo correcto inspiró a muchos. Aunque vivió escondido por un tiempo, su testimonio ayudó a encarcelar a un gran capo y a desmantelar parte del imperio del narcotráfico. La vida de Antonio nunca volvió a ser la misma. Se sentía culpable y sabía que era visto como un traidor y un soplón.
Eso lo tenía muy deprimido, pero encontró consuelo en saber que había tomado la decisión correcta. Su historia se convirtió en un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la lealtad a lo que es correcto puede superar la lealtad a la riqueza y el poder.